Hola, hola, bienvenidos a Big Left, viva Cristo Rey. Este tema es un tema que lo voy a tratar con la mayor brevedad porque son 30 minutos, 33 minutos los que tengo y podría hablar mucho de ello. Ni siquiera necesito prepararme porque son temas que yo escuchaba a mi padre. Mi padre era historiador, pertenecía a la Real Academia de la Historia permanentemente durante 40 años, profesor de historia, con el trabajo sobre esto y daba conferencias sobre este tema. Así que este tema para mí es completamente, es como el hijo de un mecánico, sabe, ve a su padre arreglar motores y bueno, es así. Ahora, entremos en el tema. Como estaba yo hablando de la Guerra del Pacífico, fue el 23 de julio. Esa es la fecha fatídica, horrible, que yo la tengo presente y ningún otro chileno la tiene presente. Estoy seguro, porque soy el único chileno que los 23 de julio me viene tristeza. Porque el 23 de julio de 1881 se firmó el Tratado de Límites y de Paz con Argentina y se cedió la Patagonia Oriental a Argentina, dejando como límites las altas cumbres y las divisorias de agua desde un comienzo, o sea, desde la Puna de Atacama hasta llegar a la altura del Estrecho de Magallanes, donde ahí se dibujó una línea que llegaba a la punta Dunguenes, una punta que está ahí, en el Estrecho de Magallanes, en el extremo oriental del estrecho, y volvía a hacerse una raya que hasta el día de hoy existe, esa misma raya dentro de la isla de Tierra del Fuego y se generaba como un triángulo donde el límite inferior era el canal de Beagle, dejando la isla de los Estados, que se llama, que es en la punta de la isla de Tierra del Fuego, en la isla de los Estados, Argentina, y el Cabo de Hornos quedó para Chile. Este tratado generó un montón de problemas limítrofes que hasta el día de hoy tenemos. Y hemos perdido territorio todo el tiempo a pesar de ese tratado, porque las interpretaciones, incluso el famoso el perito Moreno argentino, lo que hacía incluso desviaba los cauces de los ríos, ponía unos obreros a desviar cauces de los ríos para ganar ese territorio. Lo último que perdimos fue la Laguna del Desierto, donde hubo un mártir, el teniente Merino. Pero ¿dónde me tengo que remontar a esto? Tengo que remontarme a los inicios de la República, perdón, del Reino de Chile, cuando Pedro Valdivia se encuentra con los araucanos. Y los araucanos lo derrotan y lo matan en la batalla de Tucapel, y todos los fuertes y todas las ciudades que había fundado hacia el sur se incendiaron y fueron destruidas, incluido Concepción, y quedó solamente Santiago como la única ciudad que estaba a resguardo. Y ahí sucedieron los Francisco de Villagra, y se produjo esa Pedro de Villagra, esos dos Villagras que eran los dos tremendamente, unos guerreros increíbles, sin recursos pudieron hacerle frente a Lautaro cuando Lautaro quiso ir a tomar Santiago, con una perspectiva estratégica espectacular. Lautaro era un tipo evolucionado dentro de los araucanos, porque no era araucano, era la Promauca, o antiguamente se le llamaba Pomaucas. Los Pomaucas eran los indios que estaban desde el Cachapoal hasta el Itata, es decir, desde Chillán hasta Rancagua. Todo eso eran los Pomaucas, del Chile profundo, el Chile Guaso, que ahora es el Chile de los Guasos. Ese Chile era el Chile de los Pomaucas. Y bueno, Lautaro era un Pomauca, y en el río Mataquito, donde se mató al Toqui, al Mataquito, en el río Mataquito, tenía el Pucará, un Pucará que se llamaba Peteroa. En el Pucará de Peteroa aguantaba las ofensivas de Villagra, pero
hubo una delación de uno de los pomaucas porque Lautaro le cargaba que los pomaucas no se plegaran a la insurrección. Entonces los torturaba, le hacía atrocidades, y ahí tenía gente que le odiaba y hicieron una delación y soplaron el camino por la montaña para llegar por detrás, y a las 6 de la mañana, mientras estaban durmiendo, esos 600 mocetones, que le llamaban 600, lo mejor de Arauco, lucharon hasta morir contra las pequeñas tropas, no cuántos habrán sido, 100, no alcanzaban a 100, no sé, por ahí eran muy pocas. Y después llegó, bueno, terminó Lautaro en una pica en la plaza de armas de Santiago, y después vino García Hurtado de Mendoza, tuvo 7 batallas, las 7 las ganó, y dijo: estos gallos están sometidos. Pero después se fue Hurtado de Mendoza y llegaron otros. Estuvo el famoso Alonso de Sotomayor, se me olvidan los nombres, pero yo leí eso en detalle, he leído en Barros Arana 2 veces en los tomos y en Francisco de Encina. O sea que he leído en total de ese tema unos 10 tomos. Es una cantidad de batallas impresionante. Y los indios parecían tranquilos, perfectamente, había un momento de tranquilidad, todas las batallas que habían habido, que sería largo contar todo eso, es para mil videos, no estoy bromeando, 1000 videos. Entonces, la corona de repente cometía errores, como cuando al final el último gobernador de Chile, Marcó del Pont. Marcó del Pont era un huevón, era un tonto, y nada más que lo pusieron por una cuestión de arribismo, de nobleza, de apellidos, de contacto. Entonces pusieron a García Óñez de Loyola como gobernador, y el tipo quiso hacerse el amigo con los indios, y los indios araucanos, cuando tú eres buena onda, piensan que tú eres débil, no piensan que tú eres buena onda. El araucano no tiene la idea de la bondad, está fuera de su cultura, la bondad. Así como el tratar bien a la mujer, también está fuera de su cultura, 100%. Los buenos van derechamente a lo que quieren es destruir al enemigo, destruir, matar, saquear, todo eso. Siempre está en su sangre y siempre fue así su comportamiento. Entonces, este gallo pescó y les regaló un invento último, de última generación, que era las estufas a leña de metal. Acá eran 210 caciques y regaló 210 estufas a leña. Y los caciques dijeron: estos gallos están muertos de miedo, ¿por qué están tan buenas personas? Entonces pescaron y dijeron: vamos a la guerra porque estos buenos están débiles. Entonces, ¿qué hicieron? Derritieron las estufas a leña y con ese hierro hicieron puntas de lanza. Y mientras Óñez de Loyola iba con 60 de sus soldados paseando de una ciudad, de un fuerte a otro, tranquilo, durmiendo ahí a las 6 de la mañana, el Pelantraro ¡fua!, los liquidó. Y ese desastre, el desastre de Curalaba en 1598, levantó a toda la población indígena, desde el Maule hasta Osorno, y cayeron todas las ciudades. O sea, todo lo que se había trabajado en 50 años había quedado en cero. Entonces el rey llegó, murió Felipe II y heredó Felipe III. Y Felipe III no sabía qué hacer con este Flandes indiano, porque los españoles tenían un lugar donde se desangraba esa bandera gloriosa, se desangraba luchando contra los malditos herejes holandeses. Y ahí luchaban contra esos malditos herejes holandeses. Entonces tenían muchas derrotas los españoles. Y el Flandes indiano era la Araucanía. Entonces mandó al mejor capitán que tenía, que era un andaluz, Alonso de Rivera, a ordenar Chile. Y Alonso de Rivera lo que hizo fue primero conversar con los veteranos de guerra, con la veteranía. Y tenía con cada uno una conversación, una noche completa, un día entero, conversando cómo fue esa batalla, cómo fue esto, cómo fue lo otro, bla, bla, bla. Y los tipos le contaban los 50 años de guerra que llevaban en Chile, en la Araucanía.
Entonces, después de haber hablado con todos los veteranos, Alonso de Rivera escribió al rey y le dijo, es imposible, mediante una sola campaña militar, llegar a pacificar a estos aborígenes. Tenemos que hacer un sistema, y el sistema el sistema que se me ocurre es este. Y ese era, entre paréntesis les digo, ese era el sistema correcto. ¿Cuál era el sistema? Hacer una línea de fuertes en la frontera. Establecer un comercio. Establecer escuelas, digamos, misioneros, establecer civilización. Y esa franja que está protegida por esta línea de fuertes se iba a civilizar. Una vez que ya estaba civilizada, se avanzaba más profundamente en la siguiente generación, 20, 30 años después, a otra franja de fuertes para civilizar la otra franja, y así sucesivamente. Él calculaba que en 100 años, en 5 generaciones, en 5 franjas, íbamos a llegar al Toltén y íbamos a eliminar el problema de la Araucanía. Su diagnóstico era correcto y su solución era correcta. Pero ¿qué pasó? Habían llegado los jesuitas, y los jesuitas ya estaban experimentando en lo que era Paraguay y en otros lugares lo que ellos intentaban hacer, que era convertir a los indios al cristianismo, al catolicismo. Pero ¿qué pasa? Que los araucanos rechazaban eso. ¿Por qué? Porque lo que querían los araucanos era mantener la poligamia. El punto en conflicto con el cristianismo era la poligamia. El araucano era inmensamente machista, inmensa y profundamente machista. Por lo tanto, ellos no hacían ningún trabajo doméstico, ni siquiera de huerto, de nada. Solamente eran guerreros o cazadores. Y la idea de tener varias mujeres, las mujeres no los miraban a los ojos, sino que agachaban. Hay muchos testimonios, hay mucha documentación al respecto. Entonces, los araucanos tenían ese problema. Y estaba el padre Luis de Valdivia, uno de los 7 jesuitas que llegaron. Este padre Luis de Valdivia fue a donde el virrey, y con el virrey lo quiso convencer, y lo convenció. Y después fue donde el rey y habló con el rey, y discutió en la península, en España, discutió sobre los títulos valederos o no valederos, si eran válidos o no, de ir y apresar a los araucanos y hacerlos trabajar en las minas de oro y cosas así, y si era válido conquistarlos, y convenció al rey. Y el rey dijo, bueno, hágase la voluntad de los jesuitas. Y ahí pasó un detalle trágico, que fue el martirio de 10 jesuitas. ¿Qué pasó? Que en la zona de Paicaví estaba el cacique Anganamón, que era el jefe de toda esa zona, entre la cordillera de Nahuelbuta y el mar, lo que es ahora Tirúa, la zona más candente, lo que es ahora entre Cañete y Tirúa, La Nalhue, Yeuyeu, toda esa zona era la zona de Anganamón, la misma que ahora está fuerte y quemándose. Y Anganamón tenía varias mujeres, y 2 de ellas, al escuchar la prédica de los jesuitas, dijeron, nosotros no tenemos por qué estar con Anganamón, porque Anganamón tiene solamente que tener una sola mujer. Y las trataba mal. Entonces salieron, se escaparon esas 2 mujeres y llegaron al fuerte español. Y ese era un problema para los españoles, para los soldados y para todos. Entonces querían devolver las mujeres, pero no se podía, porque estaban los curas, y los curas dijeron, no, lo que vamos a hacer nosotros es ir a predicar. Y anunciaron la predicación, y Anganamón y todos los indios mapuches, ¿qué es lo que hicieron? Se hicieron los lesos y dijeron, qué lindo, estamos interesados con la cosa de Jesús, nos gusta ese Jesús, Cristo y Dios, nos gusta esa cosa, vengan para acá. Y cruzaron el río Paicaví, y al cruzar el río Paicaví fueron a predicar, y los agarraron y los crucificaron. Y mientras los crucificaban, sacaban pedazos de la carne y la asaban, y se comían los músculos de los sacerdotes jesuitas desnudos, comían los músculos
en su presencia mientras ellos se morían en esta crucifixión. Entonces, bueno, a todo esto yo estuve en Paikaví, en el río Paikaví, donde fue todo esto, donde fue el primer parlamento de la historia de la guerra de Arauco, y estuve ahí porque andaba buscando un lugar donde comprarme un terreno, y había un terreno muy barato, que eran 4 hectáreas en muy poco plata, y daba al río Paikaví. Entonces estaba alucinante, estaba emocionado porque estaba en el mismo lugar de los hechos históricos. En Huentelolén. Huentelolén es la comunidad, es como la Temucuicui de la costa. Y finalmente desistí de comprar porque era un anzuelo para que yo construyera una casa, y finalmente me dijeron fuera de aquí, se quedan con la casa y se quedan con el terreno. Bueno, recorrí todo Huentelolén, tuve ese privilegio, y les puedo decir que, bueno, el sitio mío estaba al frente de la escuela. En la escuela los tipos andaban en unas camionetas 4x4 estupendas. No tenían nada que hacer, hablaban todo el día ahí, horas de horas, tomando sol, conversando, los pater familia mapuche. Después recorrí la comunidad de Huentelolén, unas casas estupendas, envidiables, con cada una con su ruca. En las rucas donde hacen el carrete, unos lagos, unas lagunas estupendas, lindas, preciosas. Agua infinita. Desde arriba de la cordillera de Volvuta están conectados al agua infinita. Y de repente pasaban las tanquetas de carabineros, porque según ellos, ellos están inconformes, están mal. Ellos necesitan reivindicar. ¿Por qué? Porque toman terrenos, los terrenos los ocupan, y después de ocuparlos, talan los árboles o después se lo arriendan a las personas que tienen empuje y trabajo. Les regalan herramientas y las venden, les regalan. O sea, los tipos están felices, están como regalones, son los más regalones de Chile. Bueno, ese es un paréntesis de la actualidad. Pero estaba ahí y mataron a eso. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa controversia entre lo que planteaba el padre Luis de Valdivia, jesuita, que decía que no hay que avanzar, sino que los que tienen que ir son los sacerdotes a evangelizar a un pueblo duro de cerviz, o la teoría que tenía Alonso de Rivera, que dijo, esto lo que hay que hacer es la línea de fuertes, civilizar esa línea de fuertes y avanzar en la otra generación a la otra línea de fuertes. Y lo que hizo Alonso de Rivera fue generar el primer ejército remunerado. Entonces ya las personas que trabajan en la tierra en Santiago, los santiaguinos, llevaban 50 años, todos los veranos, tener que ir a pelear contra los araucanos, y dejaban sus tierras abandonadas y se producía un déficit de producción. Entonces ahora Alonso Rivera planificó un staff, un ejército, con todo, o sea, con los que hacían los uniformes, cómo poder obtener los flujos necesarios de financiamiento, etc. Entonces era el mejor capitán que tenía el Imperio Español, Alonso de Rivera, el veterano de las guerras de Flandes. Por lo tanto, el tipo tenía que decir. Ahora, eso quedó en el olvido. Vino Felipe IV, el otro rey español, en 1620, ni pescó este tema, no se siguió con esa idea. Esa idea la adoptó el Estado chileno en el gobierno de José Joaquín Pérez. Y lo hicieron rápidamente, porque ya no había tiempo para estar una generación, o sea, no había 100 años para esperar la pacificación de la Araucanía. Entonces, lo que pasó que Chile, al hacerle caso al padre Luis de Valdivia, el rey, el virrey, y al establecerse una línea fuerte, una frontera fuerte con el río Biobío, Chile no siguió desarrollándose hacia el sur. Si se hubiera seguido la tesis de Alonso de Rivera, Chile habría logrado en 100 años civilizar la Araucanía y llegar con caminos, con sendas y después con trenes a lo que es el otro lado de la cordillera, lo que es Bariloche, San Martín. Ustedes se han ido, es precioso. Totalmente chileno.
El paisaje es chileno. Y vamos más allá, llegamos a Neuquén. El padre Alonso Valle describe en su libro, que lo leído es una exquisitez, describe cómo hicieron una expedición y llegaron a lo que se llamaba Neuquén, y decía, en esta parte de Chile, se hablaba esta parte de Chile, y los títulos de Chile estaban en el Uti Possidetis Juris. El Uti Possidetis Juris era lo que teníais en tiempos de la colonia, comillas colonia, en los tiempos del Imperio Español, lo seguiréis poseyendo. Es decir, se mantenían los límites del tiempo del Imperio Español. Pero los límites eran difusos porque estas zonas del sur eran zonas difusas. Entonces hay mapas donde Chile aparece hasta Chiloé. Y hay mapas donde Chile aparece con el grueso de la Patagonia Oriental. Entonces, nosotros no pudimos poblar eso por el problema mapuche. Pero al mismo tiempo los mapuches se expandieron hacia la Pampa, ¿ya? Y ahí en el siglo XIX, ya después de la independencia, nació el Namunchurá, 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 Namunchurá. Namunchurá con 800 lanzas, 800 jinetes con lanzas de 4 metros, con fusiles atrás, asaltando, depredando la Pampa Argentina. La Pampa Argentina. Llegaron a la provincia de Buenos Aires, se robaban el ganado, vivían del robo del ganado. Vivían del robo del ganado. Uno de los presidentes, no me acuerdo cuál, de Argentina, yo he leído la historia de Argentina, yo la he leído. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron un foso, como una especie de muralla china, pero un foso para no poder, las vacas no podían pasar el foso, para que no se llevaran el ganado. A ese nivel tenían que estar defendiéndose de los araucanos que se habían expandido hacia el Atlántico. Se habían mezclado con los tehuelches, los habían dominado los tehuelches y tenían toda la Patagonia Oriental en su dominio. Entonces, los argentinos se vieron obligados de alguna manera de contraatacar a los araucanos. Y los chilenos también se vieron obligados de contraatacar a los araucanos. Cada uno en su lugar contraatacó a los araucanos porque los araucanos también hacían malones en Chile. Y también las malucas se llamaban. También los blancos hacían sus incursiones. Eso era mutuo. Y el traspaso genético era mutuo. Porque siempre las mujeres han sido atractivas, ya sean españolas, chilenas, criollas, mestizas, araucanas. Siempre es atractivo, dependiendo del nivel de abstinencia que tenga el hombre. Porque si el hombre está con mucha abstinencia, bueno, una mujer que es más o menos nomás, la encuentra fantástica. Esa es una cosa muy cierta. Bueno, entonces, los dos tuvieron que atacar a los indígenas, pero al mismo tiempo se firmó un tratado, el Tratado de 1856. Y el Tratado de 1856 estipulaba que la zona en disputa, que era del Río Negro hasta el río Gallegos, entre esos ríos, que eran unos paralelos, no me acuerdo el número de los paralelos, eran paralelos, no eran los ríos, eran paralelos. No se podía no podía ingresar la tropa a ese lugar. Entonces yo exculpo a los argentinos de alguna forma, pero sí hay que entender que los argentinos el gobierno argentino de aquella época tuvo malicia, porque estuvo a punto de ingresar a una triple alianza con Perú y Bolivia, pero estuvo observando, y después del combate de Iquique ya se decidió por otro sistema, el sistema más para ellos muy bueno era aprovechar, mientras que nosotros estábamos peleando en el norte y tomando Lima, llegando a tomar Lima con fuertes bajas, ellos tomaron la Patagonia Oriental. ¿Necesario para ellos? De alguna forma sí y no, porque de donde salía Namunchurá, que era como un emperador, como un emperador mongol. Generalmente las correrías eran a través del río
del río Negro, el río Colorado, son los dos ríos que van a llegar al Atlántico. Todo lo demás es una zona exorreica, es decir, no hay ríos. La pampa argentina es una pampa verde y después la pampa... Le llamaron la conquista del desierto y fue el general Roca. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Los argentinos no fueron como los chilenos. Los argentinos exterminaron, barrieron con los araucanos. Por eso cuando uno va a Bariloche ponen cosas de los mapuches y toda la cuestión, tienen una cosa totalmente romántica, igual que nosotros cuando uno va a Punta Arenas, una cosa romántica y culpógena por lo que hicimos los blancos con los tehuelches, los onas, los alacalufes. Es lo mismo. Pero acá en Chile no, no hubo genocidio. Hay cosas puntuales, no una política planificada de exterminio. Por el contrario, ya habían entrado los capuchinos, hicieron la labor que no pudieron los jesuitas, la habían hecho los capuchinos. Los capuchinos evangelizaron antes del ingreso de las carabinas, de los rifles, de las espadas del ejército chileno. Y el ejército chileno sufrió una ofensiva cuando estábamos peleando en la Guerra del Pacífico. Sufrimos una ofensiva el año 80-81 y los pocos soldados que quedaron ahí, porque casi todos fueron a la contienda internacional, los que quedaron ahí resistieron de una manera heroica, impresionante. Resistieron y la ofensiva araucana no pudo ser exitosa. Después de la ocupación de Lima, se produjo un momento de decisiones. Habíamos ocupado Lima. Entonces llegó el general Baquedano, victorioso de Lima, llegó con 10.000 hombres a Valparaíso, recibido con una euforia y un agradecimiento del pueblo chileno. Llegó a entrevistarse con don Aníbal Pinto, que tenía una madre, su madre era Pinto Garmendia, su mamá era argentina. Entonces, Aníbal Pinto, que era masón, el gobierno era masón, liberal, a ultranza, ¿qué es lo que dijo? No te preocupes, le dijo a Manuel Baquedano, ese tema ya lo tenemos resuelto, porque Baquedano dijo, ahora ya fuimos a Lima, ahora crucemos la cordillera y vamos por Buenos Aires. Vamos por Buenos Aires. Chile tenía 30.000 hombres armados, bien armados, con experiencia, con veteranía, de ser experimentados en batallas. Todos tenían experiencia en batalla. Teníamos una flota fantástica. O sea, esa flota llegaba al Mar del Plata y bloqueaba Buenos Aires, cruzaba un ejército de 10.000 hombres y se tomaba Buenos Aires. Porque ellos habían violado el tratado de 1856, entrando con el general Roca a la zona en disputa. Y el tratado estipulaba, no puede entrar ningún ejército de ninguna de las dos naciones en disputa entre este paralelo y este paralelo. Y había entrado el general Roca. Y habían llegado hasta lo que es Bariloche ahora. Entonces, ahí se hizo ese tratado. El 23 de julio de 1881, un Chile victorioso. Un Chile que hasta Estados Unidos le tenía miedo. Porque saben, ¿por qué? ¿Por qué le entregamos así? Lo que debiera haber sido es por lo menos tener un conocimiento de la zona. No puedes hacer con esa presión de que ellos iban a entrar en la guerra. Aceptaron un montón de condiciones sin conocer el terreno. Acá, en la zona central, en la zona de Santiago, en la zona de toda esta zona, hasta llegar a Puerto Montt, las altas cumbres y las divisorias de agua coinciden. Están las altas cumbres y las divisorias de agua van coincidiendo. Pero del Puerto Montt para allá empieza el caos. Las altas cumbres van por allá, las divisorias de agua por allá. ¿Cuál es el criterio? La divisoria de agua, la alta cumbre. Ellos no conocieron, no conocieron el terreno. El terreno no se podía llegar a tierra sino que a través de transbordadores. Y ahora tenemos a través de transbordadores aislado
la zona de Coyhaique, de Aysén y de Magallanes, cuando lo que debería haberse tratado, ya muy bien, le podrían haber dicho a los argentinos, ustedes quieren que toda la costa del Atlántico sea de ustedes, perfecto, ya, toda la costa del Atlántico es de ustedes. Pero nosotros tenemos que resguardarnos desde las altas cumbres o desde las divisorias de agua 100 kilómetros hacia adentro, porque esos 100 kilómetros nos permiten tener un camino de tierra para poder llegar a Coyhaique, para poder llegar a Punta Arenas, a Puerto Natales, a todo lo que es Chile ahora. Eso es fundamental. O sea, un trecho que está al otro lado de los Andes para que nosotros podamos comunicarnos. Porque la comunicación que tenemos ahora es una comunicación por mar solamente. Deberíamos tener una carretera, ¿no es cierto? Y después el famoso canal de Beagle no es el límite del canal de Beagle, sino que es las vertientes, la divisoria de aguas en la isla. En la isla de Tierra del Fuego. Ahí está la divisoria de agua. En la divisoria de agua, entonces el canal completo es nuestro. Porque el canal completo es del Pacífico. Y ahora tienen Ushuaia, ellos tienen Ushuaia, que lo lograron con la amenaza que hicieron de guerra el año 78 y llegamos al arbitraje de Juan Pablo II. ¿Y qué hizo Juan Pablo II? Dijo, Juan Pablo II le regaló a Argentina el canal de Beagle. El canal de Beagle en su totalidad era chileno. En su totalidad. Por lo tanto, hicieron un tratado de límites sin conocimiento geográfico. Solamente querían reservarse el estrecho Magallanes, como si ya no se supiera en aquellos tiempos que iban a hacer el canal de Panamá, que estaban los franceses ya en esa época trabajando en el canal de Panamá y después se iban a meterlo en los norteamericanos. Ahora los chinos van a hacer un canal ahí en Nicaragua. Entonces, es una historia trágica porque hicieron un límite que se suponía que iba a ser perfecto, porque no iba a haber nunca más conflicto, y hubo muchos conflictos porque al sur es todo raro. Es diferente, es una loca geografía. El sur es lo más loco. Son 5.000 islas. 5.000 islas. Cientos y cientos de canales. Y toda la cordillera. Uno va por San Valentín acá, está el lago General Carrera, y después está Chile Chico, y después pescaron un río, y ese río, uno cruza un río y pasa a los antiguos, y el lago cortado en dos. Y todos los lagos partidos en dos. Horrible. Horrible. Es un tratado que Adolfo Ibáñez, que estaba comandando un grupo de parlamentarios, se opuso. Dijo, yo no voy a firmar esta cuestión. La firmaron y el 23 de julio quedó, ya es la fecha fatídica, donde nosotros perdimos 800.000 kilómetros cuadrados. O sea, todo lo que es el territorio de ahora de Chile, todo eso perdimos. Lo que es actualmente 756.000 kilómetros cuadrados es Chile ahora, más o menos eso fue lo que se perdió. Más puede ser 1.000.000 o puede ser un poco menos, pero de todas maneras se perdió muchísimo territorio. Los masones, los liberales, los masones, los liberales, estaban de acuerdo con los masones de Buenos Aires.